¿Saben qué me quita el sueño? Las sectas. Uno de los significados de secta es comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Carisma es lo que tenía el líder espiritual del que hablaré el día de hoy, el padre Fernando Karadima, apodado El Santito, máxima autoridad de la parroquia El Bosque, la más concurrida por la clase alta chilena. Aquí hablaré un poco sobre los acontecimientos reales que inspiraron la película que nos reúne hoy, El Bosque de Karadima, pero y sobre todo quiero analizar de qué forma se presenta a un personaje complejo, influyente y perverso, y cómo la película nos muestra el paulatino dominio que el sacerdote ejerce sobre los jóvenes seminaristas, que ya se imaginarán, terminará en casos de abusos íntimos sobre aquellos que no tienen claro su vocación sacerdotal. Acompáñenme en esta entrega cinematográfica. Soy prisionero del insomnio y esto es Relatos Insomnes. Los que van siguiendo este canal saben que normalmente no me guío por la parte caso de la vida real, detrás de una película, menos de un libro. Pero para mí no es necesario revisar primero en los antecedentes el verdadero caso de Fernando Karadima, debido a lo que sucede o va sucediendo en mi país con el sodalicio de vida cristiana. Hay un escándalo, pero ustedes no lo saben, en Perú con respecto a esto, y de hecho en muchas partes de América Latina ha pasado que el sodalicio y en sí la Iglesia Católica ha ejercido mucha influencia y mucho poder para callar abusos sistemáticos de esta institución contra la población más vulnerable que se supone debían proteger. Y de hecho, muchas personas, sobre todo gente de clase alta y conservadora, todavía el día de hoy siguen defendiendo, como se defendió en algún momento a Fernando Karadima, siguen defendiendo a aquellos que han ejercido de manera autoritaria y abusiva, ¿no?, control sobre la comunidad que se supone estaban protegiendo. Así, los hechos de la película fueron inspirados por el verdadero caso Karadima. El protagonista de la misma, Thomas Layton, parece estar inspirado en una de las víctimas del sacerdote, James Hamilton, que junto a Fernando Batlle y Carlos Cruz denunciaron al sacerdote después de casi 20 años de abuso íntimo y psicológico. De hecho, dejaré en la descripción un documental muy informativo de TVN Chile sobre el caso. Y debo aclarar, el documental es del 2010 y no está actualizado. Los invitaría a quedarse hasta el final del video, en donde les contaré qué sucedió con Karadima. Uno de los aspectos más enfatizados del documental, y que vemos dramatizado en la película, es la tarea de hormiga del sacerdote para encontrar y doblegar la voluntad de sus víctimas. Todos los muchachos que llegaban a su parroquia tenían un patrón: familias disfuncionales de padres ausentes, confusión sobre la vocación sacerdotal, miedo a no saber escuchar la llamada de Dios, y aunque esto último no se dice en la película, pero sí lo mencionan en el documental, Karadima tenía preferencia por los muchachos más altos y bien parecidos. De ellos se rodeaba, los hacía sentir especiales, nombrándolos sus secretarios personales, y de ahí poco a poco, mediante secretos de confesión y guías espirituales, comenzaba su tarea. En una parte del documental, de hecho, se ve como uno de los testigos, confiesa básicamente que en algún momento, atormentado por la ausencia paterna, en secreto de confesión, le había llorado el cura, a lo que Karadima le había dicho que de ahora en adelante él era su padre. Y de hecho, más de un testigo comenta que cuando ellos reclutaban, porque de hecho los secretarios de Karadima, los muchachos a su alrededor, reclutaban a nuevos voluntarios, personas que querían ser seminaristas, que no estaban muy seguros de su vocación, los reclutaban hablando muy bien del sacerdote, que era carismático, el santito era la persona adecuada para guiarlos. Y uno de estos testigos habla acerca de que en el fondo pensaba, váyanse de aquí, pero no podía articularlo, porque su voluntad había sido poco a poco minada por el sacerdote. La película comienza con un Thomas Layton entrevistado por un sacerdote que conduce la investigación acerca de lo sucedido en el bosque. Los flashbacks son recurrentes. Veremos a Layton joven conociendo a Karadima mientras la narración progresa, y es allí en donde se muestra de qué forma Karadima comienza a seducir a sus víctimas. Después de suspender su charla con el joven y mandarle con otro muchacho una medallita, importante para la película, el primer paso del sacerdote para distinguir esa sentida especial de los muchachos, Karadima cita a Layton en otra reunión,
donde mientras tienen una charla sobre la vocación sacerdotal, pregunta en dónde reside lo peor de los pecados. Tomás responde que es en nosotros mismos, y Caradima asiente, aparentemente maravillado por la respuesta, aunque finge ignorancia y le pregunta el nombre a Tomás. Más adelante, sin embargo, en una confesión que le hará el muchacho, Caradima le asegura que él sabía quién era Tomás desde el día 1, que sabe sobre su caso de disfunción familiar, y le asegura, mientras lo acaricia en el muslo, que la iglesia es su casa. La relación entre Tomás y su madre es distante. Esta es joven y se sugiere estar más preocupada por salidas y amantes, mientras su padre está en prisión. Tomás acude al onanismo todo el tiempo como vía de escape, dato que será aprovechado más tarde por el cura. Como ya mencioné, Caradima sabe cómo ganarse el favor de los muchachos y su confianza. Se convierte, en este caso para Tomás, en su guía espiritual y confesor, y al mismo tiempo lo nombra su secretario personal. Así, Tomás tiene de primera mano experiencias sobre la influencia de Caradima y su poder. De hecho, se va a dar cuenta que la iglesia funciona como una inmobiliaria y que muchos de los departamentos de la iglesia del Bosque, que como dije es una de las más ricas de Santiago de Chile, en esos departamentos vive la familia de Caradima, su madre, sus hermanos, y encima reciben una pensión de lujo. Asimismo, en una de las visitas a una de estas familias importantes de Osaritzia, va a haber este encuentro justamente entre la clase alta chilena y lo que es el cura. Cuando salen, de hecho cuando bajan del auto, Caradima le va a decir a Tomás que es bueno tener dinero. Y así en esta suerte de almuerzo familiar, en donde vemos pues, a Caradima desplegar su carisma, hablar de la vocación sacerdotal, la sobrina de esta familia, la sobrina de Osaritzia, se va a retirar de la mesa, y cuando Tomás busque el baño la va a ver besándose con un muchacho. Esto va a, bueno, obviamente motivar, estimular a Tomás, que tiene un problema de adicción con respecto al organismo, y va a servirse esto en el baño. Cuando regrese y se despida de la familia y se vaya con el sacerdote que insiste en ir los dos juntos en el auto, el sacerdote va a emprender el primer camino para presionar y para hacer su voluntad sobre Tomás. Después de hacerlo sentir culpable sobre lo que para él es un pecado de deseo, pecado del cuerpo, va a terminar masturbando. Una vez terminado esto y regresando a Santiago, le va a decir a Tomás, el sacerdote, que debe ir a confesarse, que es un pecado de pureza, confiésate, sin mencionar nombres, y lo va a despedir como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Aunque la familia Aristía no vuelve a aparecer, me pareció importante mencionarla, debido a que más adelante conoceremos a la madre de Caradima. Esta, una mujer tanto observadora como autoritaria, hablará sobre el matrimonio de la sobrina de la familia antes mencionada y la necesaria anulación. Es una familia decente, católica y sobre todo generosa. La madre además agrega que es gracias a Caradima que la iglesia no se ha llenado de curas comunistas, y más bien es una mina de curitos buenos, y que el Vaticano sabe esto y estima al sacerdote. Recordemos, aunque no se menciona en la película, que si el caso Caradima va desde los años 80 hasta los 2000, Pinochet y su régimen fueron hasta los 90. El clima político y dictatorial era de derechas. Caradima era un cura carismático y conservador, y la iglesia, al menos en ese sector, protege y encarna los intereses de los más poderosos en Chile. La película es muy clara al mostrarnos los momentos más fuertes de manipulación que ejerce Caradima en la comunidad del Bosque, hacia Tomás y hacia los demás. De hecho, ya un Tomás un poco mayor comienza a salir con esta muchacha, la que se va a convertir en su esposa, Amparo, y como en un tribunal estalinista, y para que puedan ver que los extremos se tocan, toda la comunidad, los sacerdotes, los seminaristas y en el medio Caradima, le exigen una explicación a Tomás. Lo critican por lo que para ellos es una traición a su vocación sacerdotal y al final amenazan con expulsarlo de la comunidad. Tomás, si bien es cierto, estudia medicina y tiene una vida aparente estudiante, está también completamente ligado a la iglesia y de hecho depende de ella. No solamente porque tiene una beca para estudiar medicina por parte de Caradima, sino también porque su voluntad está comprometida allí. Cuando amenazan con expulsarlo, él dice, pero este es mi hogar. Y de hecho busca con desesperación a Caradima para pedirle perdón.
Y al final después de un encuentro pues íntimo, le dice, bueno, traiga a la muchacha. Y aquí comienza otra parte de la manipulación. Cuando lleva Amparo al sacerdote, a Karadima, se impone ante ella como su nuevo guía espiritual y confesor. Cuando Amparo, después de dudar, le dice, bueno, tendría que hablar con Tomás para ver qué dice él, viene el nombre del apartado que he puesto aquí, ¿no? Él le dice, esto no importa, si yo lo veo negro, él lo ve negro, aunque tú lo veas blanco. Y de hecho vamos a ver que Karadima, durante los años que Amparo y Tomás están juntos, se casan, tienen hijos, de hecho Karadima los casa, él va a ejercer totalmente dominio sobre la pareja, va a ser confesor de ambos, y de hecho está más enterado él de la vida íntima de la pareja que ellos mismos. Aquí vemos, como digo una vez más, cómo Karadima ejerce su influencia en este matrimonio y de algún modo también pues su voluntad. Karadima se comporta a ratos como un novio celoso con Tomás, pero no nos engañemos, la relación que tiene con él no es la única, y eso se nos deja ver a lo largo de toda la película. El sacerdote tiene su séquito, al que ha logrado manipular con años de abuso psicológico y físico, convenciéndolos de que si ellos se resisten, están con el diablo en el cuerpo. Y aquí debo aclarar dos cosas. La primera es que Fernando Karadima murió de una afección cardíaca en el año 2021. La buena noticia es que fue expulsado antes del sacerdocio por el Papa Francisco en el año 2018, aunque después de una investigación que, como con muchos otros casos, casi se archiva. La defensa de Karadima, de hecho, aducía que los acusadores mentían al decir que eran menores de edad al momento de los acontecimientos, lo que nos dice mucho el criterio de la defensa, que intentaba reducir el incidente a un encuentro homosexual, equiparando esto último con abuso. Películas como esta me parecen meritorias, por varias razones, creo yo. Por un lado, la calidad artística, obviamente, han logrado que un tema que es tan delicado y de hecho te puede poner muy tenso, no voy a mentir, varias veces tuve que parar la película por la sensación pues de nerviosismo, de desagrado. Lo han hecho de forma bastante artística, bastante llevadera, está muy bien narrada, ¿no? Pero por otro lado también son películas que enfrentan, creo yo, al poder. Y de hecho en mi país, como había mencionado al principio del video, ha habido casos en investigaciones periodísticas contra el sodalicio, que se encargó por mucho tiempo de presionar a los periodistas y de casi interrumpir completamente la investigación mediante destrucción pues, de evidencias o de la misma carrera periodística de los periodistas antes mencionados. Sin embargo, el sodalicio ha sido disuelto en mi país, lo que me parece una victoria. Y creo yo que cada propuesta artística, cinematográfica, literaria que desafía el poder es importante, muy importante el día de hoy. Bien, esto ha sido todo. Recomiendo mis redes sociales. En Instagram, relatos_insomnes. En TikTok, relatos.insomnes. Y en este canal, estoy viendo que ya estamos llegando a los 200 suscriptores y pueden ayudarme suscribiéndose, dándole like al video. Me ayudaría mucho a seguir con este contenido. Este ha sido Prisionero de Insomnio en Relatos Insomnes y les deseo buenas noches.